Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Cordial saludo. Iniciamos Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por señal Radio Colombia, con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. Estamos en compañía de la doctora Indira Marcela Jaimes Cristancho, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación. Les habla Carlos Augusto Mesa, procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales. Bienvenidos entonces a la voz preventiva de la Procuraduría General de la Nación. Bienvenida, Indira. Doctor Mesa, un saludo a usted y a nuestros oyentes que cada 8 días nos acompañan para escuchar toda la información del Ministerio Público y su gestión a nivel preventiva, disciplinaria y de intervención. Mucha actividad en la Procuraduría en estos días, doctora Indira. Muchísimos temas, muchísimos encuentros con alcaldes, concejales, construyendo patria preventivamente, doctora Indira. Exacto, doctor Mesa, sobre todo a nivel preventivo, porque recordemos que previniendo evitamos sanciones. Escuchemos entonces las secciones que hoy trataremos en nuestro programa Orden y Rectitud, la voz preventiva de la Procuraduría. Como invitado del día tenemos hoy al doctor Norman Julio Muñoz, viceministro de la Protección del Ministerio de Salud. Muy interesante este tema en medio de una aparente crisis hospitalaria. Muchos hospitales quejándose por la falta de pago de las EPS, doctora Indira, y aquí con el doctor Norman Julio abordaremos el tema. Tendremos las responsabilidades semanales, sección en la que le recordamos a los mandatarios y servidores públicos las tareas que deben cumplir en las entidades territoriales cada semana. Escucharemos la actualidad del Ministerio Público, es decir, las noticias más importantes, algunas de las muchas que genera la Procuraduría cada semana. En Que no le pase a usted, escucharemos un caso para prevenir errores en la gestión pública. Además, invitamos a nuestros oyentes a que se conecten con nosotros en Twitter, en la cuenta oficial, en @pgn_col. También estamos en Facebook, con www.facebook.com/Procuraduría General, o escríbanos al correo prensa@procuraduría.gov.co. Así comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, la voz preventiva del Ministerio Público. Ya regresamos. Únete a www.facebook.com/Procuraduría General. Invitado del día. Hoy nos acompaña en Orden y Rectitud el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, un invitado muy especial con un tema que teníamos pendiente, que ya hace 2 programas anunciamos que íbamos a abordar, el tema de la salud en Colombia, de qué está pasando con los hospitales, cómo están nuestros alcaldes y gobernantes territoriales administrando la salud. Estamos en compañía del doctor Norman Julio Muñoz, viceministro de la Protección Social del Ministerio de Salud. Bienvenido, doctor Norman Julio. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Básicamente quisiéramos hoy mandar como 3 mensajes importantes frente a alcaldes, gobernadores y demás autoridades territoriales. El primero tiene que ver con la estrategia de saneamiento que venimos impulsando desde hace ya un par de años y que necesitamos que tanto departamentos como municipios sigan adelantando. Saneamiento, ¿de qué se trata eso? Muy importante para los señores alcaldes y gerentes de hospitales y la comunidad en general, doctor. Uno de los temas, aquí creo que son 2 temas centrales. El primero un poco es aclarar todas las deudas que se venían teniendo de los municipios, particularmente con las EPS, producto del esfuerzo propio que en algún momento no fue reconocido o fue girado oportunamente, y que de alguna manera eso generó una deuda en los hospitales públicos, que son los principales receptores de estos recursos. Ahí hemos venido adelantando un proceso en donde se identificaron cerca de 500.000 millones de pesos de deudas, de los cuales claramente se han podido reconocer cerca de unos 300.000 millones de pesos, pero nos quedan todavía
unos recursos pendientes por aportar, digamos, a este saneamiento. O sea, faltarían 200.000 millones de pesos que venían de deudas de los alcaldes hacia las EPS, que a su vez terminan en manos de los IPS. 200.000 millones de pesos. ¿Esa deuda está claramente identificada, doctor Norman Julio? Esa deuda está claramente identificada. Este fue un proceso de más de un año en el cual las EPS y las entidades territoriales, los municipios, llegaron a la conclusión, de acuerdo con los contratos que fueron firmados en su momento, de la cuantificación de esta deuda. Entonces ya es una deuda certificada y conciliada por las dos partes, que es un punto importante. Aquí recordarle a los señores alcaldes, a los señores secretarios de salud, que en virtud de la circular 030 y todo el esfuerzo que hemos realizado con el Ministerio, la Superintendencia, la Procuraduría, estas deudas deben cancelarse. Aquí un llamado a los señores alcaldes y secretarios de salud para solventar esos pasivos que aún afectan seriamente la red hospitalaria. ¿Qué otro tema, doctor, en materia de fortalecimiento de este? Dos temas importantes acá. Uno es el decreto 728 de 2013, en donde se habilita que los recursos del loto en línea que reciben los municipios puedan ser utilizados en el pago de estas deudas. Entonces ahí tenemos habilitada una fuente nueva para el efecto. Y la segunda, muy importante, que venimos revisando con el Departamento Nacional de Planeación, es la posibilidad de el uso de regalías por parte de los municipios para el pago de esas deudas. Hay que recordarle a los señores alcaldes, en este caso, que en este momento se vienen aplicando unos descuentos del Sistema General de Participaciones, que van, digamos, de una manera progresiva. Quisiéramos que fuera a una velocidad mayor, pero de una manera progresiva, aportando esta deuda. Entonces, creo que es bueno que tengan en cuenta estas últimas dos fuentes que les acabo de señalar, porque es importante que ellos hagan la gestión con el Ministerio de Hacienda en el caso de los recursos del loto en línea, para posibilitar el pago de las deudas que tengan a su cargo. Este es un mensaje absolutamente claro, señores alcaldes y secretarios de salud. El doctor Norman Julio, viceministro de la Protección Social, nos está indicando claramente fuentes para el pago de esas deudas antiguas frente a las EPS. Señores alcaldes, la meta, al final del presente año, no debe haber un solo peso de deudas antiguas de esfuerzo propio de las alcaldías o de recursos que hubiesen tenido por alguna causa del sistema que no se hayan pagado las EPS pendientes. Esta meta tiene que cumplirse, señor viceministro. Ojalá así sea, digamos, es el esfuerzo nuestro. Recordemos que estos recursos al final van a llegar a los diferentes hospitales públicos y van a mejorar su situación. Recuerden, algunos de ellos en situaciones de riesgo financiero medio y alto, que con estos recursos muy seguramente van a poder recuperar su estabilidad financiera. De otro lado, señor viceministro, ¿qué ocurre con el esfuerzo propio de la presente vigencia? Preocupante que aún hay alcaldes que no están cumpliendo con sus obligaciones frente al cierre financiero del sistema de salud en cada uno de los territorios. ¿Qué pasa con esos recursos, doctor? Sí, esto es un tema muy importante, precisamente para evitar que volvamos a tener una situación de nuevas deudas en el sistema, como de las que hablábamos en el punto anterior. Necesitamos que las entidades territoriales, en especial los municipios y algunos departamentos, sean muy juiciosos en el cumplimiento del giro de los recursos del esfuerzo propio. Hoy, afortunadamente, con las medidas que se han tenido del giro directo, digámoslo así, de la gran mayoría de recursos del régimen subsidiado desde el FOSIGA, hemos logrado disminuir de una manera notable el crecimiento de posibles deudas por el giro incompleto de la UPC, de la unidad de pago por capitación que se le reconoce a las EPS. Pero en este caso seguimos recibiendo quejas todavía de la inoportunidad y en algunos casos del no pago, en casos críticos de 4 o 5 meses, de la partecita, la proporción que le corresponde a los municipios de aportar al régimen subsidiado. Es importante recordar que nosotros hemos venido sentándonos con las diferentes entidades territoriales para poder determinar en los planes financieros
cuáles son las reales posibilidades de las entidades territoriales. Y en aquellos casos en los cuales nos han manifestado imposibilidad por la caída de una renta, claro, que no tienen el recurso, hemos replanteado la matriz de cofinanciación. Pero sí necesitamos que aquellos compromisos que los municipios contraigan en esos planes financieros se cumplan de una manera juiciosa, porque al final recordemos que estos son recursos que van directamente girados y dirigidos a nuestros hospitales públicos. Doctor Norman Julio, ¿tenemos cifras? ¿Cuántos municipios hoy no están cumpliendo o qué número, qué porcentaje aproximadamente de los municipios pueden no estar cumpliendo hoy con el pago del esfuerzo propio? Es decir, ¿cuál es el volumen del problema que podemos tener en materia de esfuerzo propio? Muy bien, hay algunas regiones en las cuales se ha identificado este fenómeno, especialmente en algunos departamentos de nuestra región Caribe, en donde las EPS que tienen presencia en esa región nos han empezado a manifestar el retraso en esos pagos. Estamos de todas maneras recogiendo una información por parte de estas EPS para tener un monitoreo de los posibles retrasos que se puedan estar presentando, cifras que compartiremos con la Procuraduría para por que supuesto, en su importante gestión nos ayuden un poco también en la pedagogía con los alcaldes al cumplimiento de estas obligaciones. Doctor Norman Julio, señor viceministro de la Protección Social, aquí en Orden y Rectitud del Programa Institucional de la Procuraduría General de la Nación. Existe otro tema, doctor Norman Julio, que con mucha frecuencia atendemos los procuradores provinciales, regionales y aquí en la Nación en las procuradurías delegadas. El tema de las EPS que no le pagan a tiempo a los hospitales. Es la queja permanente. Escuchábamos incluso en noticias en todas partes que la crisis de tal hospital, que tal hospital va a cerrar, en el Valle del Cauca, en el Hospital Universitario del Valle y así en diferentes regiones del país. Y la queja es las EPS o las entidades territoriales no me han pagado. Centrémonos en este momento en las EPS. ¿Qué pasa con las EPS que no pagan a tiempo sus servicios con las IPS? Muy bien. Aquí hay dos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, nosotros tenemos ya desde hace más de un año un mecanismo activo que es el giro directo de los recursos del régimen subsidiado a los hospitales. Básicamente, en los hospitales de mayor complejidad, les hemos solicitado que de manera regular, es decir, de manera mensual, le reporten al Ministerio de Salud la totalidad de la facturación mensual. Esto con el propósito de hacer cumplir las disposiciones de la Ley 1122 y 1438, en el sentido de que como mínimo las EPS deben pagar el 50% de las facturas radicadas. En algunos casos hemos garantizado la continuidad de esa información, en otros casos no. Entonces es importante que los hospitales nos reporten esa información. Con esa información, aquellos hospitales que incumplan estos compromisos, pues son inmediatamente reportados aquellas EPS. Y hospitales. Y hospitales son reportados a la superintendencia, primero para conminar a las EPS al pago de las obligaciones que han adquirido. Y segundo, a identificar posibles prácticas indebidas que puedan estar aplicando determinadas EPS simplemente para evadir su obligación. El superintendente. Sí, aquella estrategia de no recibir la facturación. Por ejemplo. Entonces no queda registrado para el pago del 50%. Por ejemplo. Esto, el superintendente ha sido notificado de estas situaciones y en este momento está procediendo a imponer las multas respectivas. Ya de suerte, una EPS del régimen subsidiado resultó multada por el no reporte oportuno de la información y, en este caso, por el no pago oportuno, también se están adelantando las investigaciones para conminar a través de multas o sanciones pecuniarias a las EPS al cumplimiento de la obligación. Parecería, doctor Norman Julio, señor viceministro, que las normas existen, los procedimientos existen, pero no las estamos haciendo cumplir. Es decir, parecería ser un tema de vigilancia y control desde la superintendencia. Yo creo que es bien importante, aunque es importante también dar un dato. El valor del aseguramiento de toda la población del régimen subsidiado vale cerca de 1 billón
1.100.000.000.000, que es lo que reconoce el sistema mensualmente. De ese billón 100.000.000.000, se están girando de manera directa cerca de 750.000 millones de pesos. Y yo creo que esa ha sido una noticia importante y un alivio importante para los hospitales públicos. Sin embargo, la tarea no puede quedar a la mitad, de que solamente me pagan una parte de la factura y el resto de la factura queda en entredicho. Ahí es donde, conjuntamente con la superintendencia, vamos a activar todos los mecanismos que sean necesarios para culminar el pago oportuno. Uno de los temas claves, y aprovecho, digamos, este espacio especialmente para los departamentos y los distritos, que las EPS argumentan en algunos casos para los retrasos que se puedan estar generando en los pagos, tiene que ver con el reconocimiento, auditoría y giro de los recursos que deben ser girados a las EPS por concepto de lo no POS, de los servicios no POS prestados en el régimen subsidiado. Las EPS hoy del régimen subsidiado vienen pagando estas obligaciones. En la medida en que la entidad territorial demore de alguna forma este flujo de recursos, pues genera una demora en el pago de los servicios POS a cargo de la un EPS. Problema de caja. Exactamente. Entonces, también un poco aquí el llamado a las entidades territoriales, especialmente a los departamentos, para que, inclusive, estamos proponiendo que ni siquiera esos recursos lleguen a la EPS, que sea la entidad territorial la que autorice, y las EPS están de acuerdo en que le haga giro directo a los hospitales. Y esto, créame, doctor Mesa, que generaría un alivio muy importante en las finanzas de muchos de los hospitales, en especial de los de mayor complejidad. Un tema muy interesante, creo que ameritará otro encuentro, doctor Norman Julio. Dejemos unos 15, 20 días a ver cómo evoluciona el sistema y volvemos a sentarnos para dialogar sobre la evolución del sistema de salud en Colombia. Señores alcaldes, señores administradores públicos territoriales, recibieron mensajes supremamente claros del doctor Norman Julio Muñoz, viceministro de la Protección Social. Muchísimas gracias, doctor Norman Julio, y nos veremos en un próximo programa. Muchísimas gracias, doctor Carlos Mesa. Bien, amigos oyentes, este es Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. La semana entrante con otro tema bien interesante y repetiremos salud muy pronto. Muchísimas gracias. Contáctenos en www.procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. En responsabilidades semanales tenemos la agenda de las obligaciones que tienen los administradores públicos de las diferentes entidades territoriales para que cumplan eficientemente con su labor, doctor Mesa. ¿Cuáles son las responsabilidades de los entes para la próxima semana? Sí, esta semana que empieza ya, que estamos abordando, es la del 9 al 15 de agosto. A los señores alcaldes, a los señores gobernadores, secretarios de educación, tengan presente, señores, que a 15 de agosto, deben reportar al Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media, SINEP, toda la información relacionada con nómina y el uso de recursos del Sistema General de Participaciones. Señores secretarios de Salud, recuerden que esta información es muy importante para el uso del Íntegra y del IGA. Alcaldes y gobernadores, no olviden que en los 15 primeros días del mes deben reportar al aplicativo del Sistema General de Regalías la información correspondiente a movimientos, saldo de la cuenta única autorizada e inversiones de excedentes de liquidez con recursos de asignaciones directas de este sistema. Recordar a los señores alcaldes que ya se les vencieron los términos para la construcción de sus respectivos planes integrales de prevención de gestión del riesgo de desastres. Igualmente para la constitución de los cuerpos de bomberos. Esto frente a la emergencia que ya estamos viviendo. Señores alcaldes, recuerden que los desastres pueden prevenirse y es a través de estos planes integrales y a través de unos cuerpos de bomberos fortalecidos que los podemos atender. Reiteramos la obligación que tienen todas las entidades públicas de reportar y actualizar todos los procesos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, el SECOP. Esta responsabilidad también está relacionada con el cumplimiento de la Ley de Acceso a Información Pública, que estará vigente a partir de marzo del 2015, y otras disposiciones normativas. Todos los procesos contractuales de las entidades del Estado deben estar publicados en la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente en la dirección www.contratos.gov.co.
Señor presidente de Junta de Acción Comunal, señor concejal, usted puede revisar en el SECOP toda la contratación de su respectivo municipio. Si no aparece, ahí está la Procuraduría para que recordarle ese deber a los señores alcaldes. Antes de terminar esta sección de las responsabilidades semanales, escuchemos una recomendación, gerencial por supuesto, esa que siempre realizamos toda la semana, doctora Indira, recordándole a los señores alcaldes algunos tics de buena gerencia pública. En esta ocasión el doctor Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, experto en gerencia pública, les regala una pequeña recomendación. Escuchémoslo con atención. Señores administradores públicos, en esta ocasión vamos a tener en cuenta la asignación de los responsables, que tienen que ver con directamente las tareas que han sido asignadas, tareas que fueron especificadas la sesión pasada. Estos responsables, quienes preferiblemente deben ser los que están involucrados en la elaboración del plan de acción, estarán a cargo individualmente de cada una de las tareas que han sido puestas en cada uno de ellos. Entonces, señores gerentes, por favor, designar responsables en las tareas que sean puestas dentro del plan de acción. Muchas gracias, doctor Algarra, por sus recomendaciones gerenciales. Ya escucharon, señores administradores públicos, recuerden cumplir fielmente, a tiempo, con los diferentes informes y requerimientos a fin de crear mejores prácticas en la administración pública. Recuerden que el flujo de información en la administración pública es esencial para la buena gerencia. Usted conoce sus responsabilidades en orden y rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya retornamos. Síganos en Twitter, @PGN_Col. Informativo Procuraduría. Ahora las noticias más relevantes de esta semana en el Ministerio Público. Doctora Indira, ¿cuáles fueron las noticias más importantes y relevantes de la presente semana en la Procuraduría General de la Nación? El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado presentó el pasado miércoles el proyecto de reforma de la Ley del Código Disciplinario Único, que fue radicado ante el Congreso de la República. Durante 4 meses, una comisión conformada por entidades públicas y privadas elaboró el proyecto atendiendo las inquietudes de diferentes sectores de la sociedad y la comunidad jurídica, con el propósito de reformar el poder disciplinario del Estado en Colombia en aras de un sistema normativo cada vez más cercano a la realidad de la vida jurídica y social del país. La viceprocuradora general de la Nación, Marta Isabel Castañeda Curbelo, asistió el pasado lunes al Foro Nacional de Víctimas que se realizó en la ciudad de Cali, donde fue veedora de la participación que tendrán las víctimas de las FARC en el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba. La viceprocuradora, en representación del Ministerio Público, afirmó que los miembros de las fuerzas militares y la fuerza pública en general también han sido víctimas de las FARC, agregando con claridad que eso es innegable y no puede ser objeto de discusión. Con el propósito de garantizar que el contratista cumpla con sus obligaciones a favor de la salud del departamento, la Procuraduría realizó control de gestión al proceso de licitación pública adelantado por la Gobernación de Córdoba, cuyo objeto es recibir propuestas para la selección del contratista encargado de ejecutar, mediante un contrato de concesión, la operación en forma exclusiva del juego de chance en ese departamento por el término de 5 años. Muchísimas gracias, doctora Indira Jaimes, por estas noticias, algunas de las muchas que genera cada semana la Procuraduría General de la Nación. Pueden leer esta y otras noticias en la página web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia y retransmitido por las emisoras comunitarias de todo el país. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Que no le pase a usted. En Que no le pase a usted tenemos un caso de falta disciplinaria en el ejercicio de la administración pública. Así es, Indira, que no le pase a usted. Esta sección está construida, diseñada, para que los administradores públicos territoriales no incurran en errores. Aquí lo que traemos y les contamos son algunas de las muchas conductas que la Procuraduría tiene que lamentablemente investigar y termina aplicando sanciones disciplinarias. Entonces les recordamos esas conductas para no incurrir en el error. Hoy nos trae un ejemplo la doctora Ana María Orozco, funcionaria de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales. Ella nos contará sobre un caso de un funcionario que no se nombró adecuadamente. Escuchémoslo con atención.
Gracias a Orden y Rectitud por la invitación que me han hecho para compartir con ustedes un caso de aquellos que no deberían suceder en nuestro país. Hoy quisiera compartir con la audiencia un caso que tuvo lugar en un municipio del norte del país. Un gerente de una empresa social del Estado u hospital público nombró a una persona en el cargo de jefe de oficina de control interno de forma directa, usurpando funciones que no le eran propias, pues el procedimiento incluía la elaboración previa de una terna por parte de la junta directiva y el desarrollo de un concurso de méritos entre los nominados. Después de una investigación de tipo disciplinario adelantada por la Procuraduría General de la Nación a través de una Procuraduría Regional, el Ministerio Público comprobó que la disciplinada cometió falta grave a título de dolo al omitir dar cumplimiento a un acuerdo de la Junta Directiva del hospital, mediante el cual se había determinado el procedimiento para la elección del jefe de la Oficina de Control Interno de dicha entidad. Tras lo anterior, la Procuraduría sancionó con suspensión e inhabilidad especial por el término de 3 meses a la gerente del hospital, sanción que se tradujo en multa, dado que la entonces gerente sancionada ya no se desempeñaba como tal al momento de quedar en firme la decisión. Señor funcionario público, que no le pase a usted. Muchas gracias, doctora Ana María Orozco, funcionaria de la Procuraduría Delegada para la Descentralización. Señores administradores públicos, que no les pase a ustedes. Apreciados oyentes, recuerden que pueden volver a escuchar nuestro programa en YouTube, en PGN Cuenta Oficial o en nuestra página web www.procuraduría.gov.co. Para finalizar, recordar a los señores alcaldes que ya se vencieron los términos. Nuevamente me permito recordarles los términos para la adopción de los planes integrales de prevención y gestión del riesgo. Estos son importantes para resolver la emergencia que hoy vivimos. Igual la constitución y contratación de los respectivos cuerpos de bomberos. Doctora Indira, creo que no fue más por el día de hoy. Así es, doctor Mesa, le decimos a nuestros oyentes hasta pronto y recuerden que Orden y Rectitud es el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que ha llegado a ustedes a través de Señal Radio Colombia y las emisoras comunitarias del país. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.